Buenas tardes, ¿me escuchan Buenas bien? tardes, profe, ¿cómo está? Hola, bien, gracias, Gerardo, todo bien aquí, iniciando esta cuarta materia y última de este programa, función ministerial. Y de todas, ya, nosotros ya acabamos en esta. Ah, qué bueno, felicidades ya, pues ya las que pasen estas materias y ya, ahora sí a celebrar, ¿no? Muy bien, pues qué bueno. Pues sí, a ver si. Ahora no nos han dicho para cuándo la graduación ni nada de eso. Y ya hay que ir ensayando el baile, Sí, ¿no? ¿verdad? Sí, Con el también. bastón, no baile el viejito, no tan viejito. No, no, pero sí tiene que celebrarlo, ¿no? Pues mire, yo esto lo hago por nada más para darles un buen ejemplo a mis nietos, porque yo en realidad pues no voy a trabajar en esto ni en lo ni en aquello. No es No no es es con un afán propiamente, de, no es con ah, un afán de trabajar en algo, miren, no, no, pues, ya. Me pues así, faltan 2 años para cumplir 60. no, pues nunca, bueno, nunca dice nunca es tarde para iniciar algo, ¿verdad? Sí, Pero, nomás que lo hice tengo unos nietos que son muy inteligentes, de ya de 10 años, así. Pero, sí. quiero que ellos vean que se pueden hacer las cosas aunque esté uno viejo, para que no me salga el mañana pasado que ya no quiero estudiar, ¿verdad? Le vas a poner buen ejemplo. Más que todo esa es la idea, Sí, porque pues, quieres trabajar ya, ¿no? Ya trabajé mucho. sí, exacto. Ahora, No, pues, dedicarte a lo que te gusta, ¿no? sí, ya desde los 5 años ando yo en friega. Sí, hija, no, pues. Y ahorita que Ya, puedas dedicarte a lo que te guste. sí, ya quiero paz, quiero paz. Sí, A ver que muy ya bien. no propiamente por trabajar. Sí, exacto. Y está bonito estudiar y conocer, más que todo conocer un poquito más, para que no te Sí, cuenten las malas. exacto. Pues ahorita quería No, yo y si, meterme. y si Dios ¿Mande? quiere y usted pone su escuela y va a manejar maestrías, pues también quiero entrarle ahí a aprender un poco más. Sí, les invito. Ahorita voy a iniciar también otra universidad, pero técnico superior universitario también. Ujú. Sí, Y, y apenas voy a empezar, me está animando a estudiar una licenciatura en seguridad, no, en ciberseguridad. ándele, sí está bien eso. Sí. Tengo un hijo que es ingeniero en sistemas y todo eso. No, pues sí. No, pero él está él ya tiene tiempo, unas compañías europeas, ya no, Y ya tiene un camino ya recorrido. ya formado. A sí, a veces lo traen en otros países, él da cursos y todo. Ah, Él- sí, lo mandan a dar cursos de una cosa o de otra. qué bueno. Sí, Les pues dice buen ahorita por decirlo ejemplo. así, sí, ahorita va en septiembre me invitó a ir a Las Vegas a dar una conferencia, ¿eh? Oh, Y fue a Brasil, a varios países ahí andado ahí. uh, Trinidad y Tobago, conoce bastantito. Pero es el ejemplo que uno les dé. Yo le inculqué que se exacto. pusiera a estudiar y echarle ganas. Y Los sobre buenos todo, cuando principios. estaba chiquillo, el inglés. Le incul- yo le inculqué que se estudiara inglés y que aprendiera a escribir en la computadora. No, con los ojos cerrados escribe en la computadora. Está platicando, está escribiendo. Oh, Desde la secundaria empezó a ver eso le dije, no te metas quieres aprender a manejar bien las teclas, todo. Parece que antes daban taquimecanografía y todo ese jale con las máquinas de escribir.
y pues aprendió y luego ya lo metía, estaba en secundaria, lo metía a una carrera de computación, estaba en la secundaria y en esa carrera. No, ahorita es un monstruo. Y no, pues el buen ejemplo. Y, Sí, y qué más que bueno. todo, esto lo hice por mi nieto, los hijos de él. Tengo unos hijos bien inteligentes y estudiosos, los canijos. Qué Entonces, bueno. que sepan que todo se puede. Aunque esté uno Sí, viejo, puede. siempre Más que me todo por eso, dicen que nunca es tarde, ¿eh? ¿verdad? Sí, Exacto. profe. Muy bien. Ya se conectó la raza, todavía no. Ya hay varios. Ajá. Bueno, continuamos. Muy bien. Así es. Déjenle marcha. Muy bien, pues vamos a esto. Vamos, ¿cuál es la que vamos a ver ahora, en esta semana, profe? Lo que está aquí, lo que está aquí sí se ve la presentación. Ah, sí, función ministerial. Parece que esa ya la habíamos visto. ¿Será? Parece. No me acuerdo. Pero parece que sí. Me suena el nombre así, función ministerial, o algo así parecido. Bueno, si no, pues después otra vez la cursas. Sí, pues ya. Me toca el 8. Sí, Ahora bueno, que me siento un poquito mejor. muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, pues esta materia función ministerial, la que está asignada. Muy bien. Bueno, pues esta materia, pues la última de este módulo, la cuarta de este módulo, ya sin querer, ya se nos pasó a abril y terminamos pues el viernes, que es 1 de mayo, ¿no? Ya vamos a empezar con 1 de mayo, pero ya se nos fue a abril prácticamente con este módulo. Y bueno, pues entonces decidí, han trabajado bien, considero que han elaborado buenos trabajos, buenas tareas han enviado, les he mandado felicitaciones, han salido bien de la materia, han sacado, en este módulo hubo más dieces, les mandé a cada uno de los que tenían, de ustedes les estuve mandando ayer, domingo, las, este, las calificaciones y han salido bien. Hicieron sus trabajos con las indicaciones, todo. Y pues ahorita esta semana los quiero dejar descansar, no dejarles más tarea, pero sí que pongan participación. Voy a preguntarles. Y el examen será 90% de lo que veamos acá. Será puro examen. Por un lado pues está bien porque no tienen trabajo, pero por otro lado, pues tienen que poner atención en las sesiones, porque de aquí de lo que pues, veamos en clase, pues bueno, todos los exámenes son de lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Pero pues ahora igual lo que vemos en clase, pero sin tareas. Y será el 90%. ¿Están de acuerdo? ¿Algo, profe? ¿O quieren tarea? Este, pero le digo, como han trabajado en los módulos, en todos los, Disculpe, profe, y por decir en caso los que, o sea, sí pueden escuchar la clase, pero hay veces que no puedan participar. sí, pues nada más con que estén en clase, estén aquí pues ya valoramos, ¿no? Si son siempre les pregunto y no están, pues ya dicen no están. Pero pues sí, a lo mejor una o dos no están y no hay problema, ¿no? Pero que después se reporten o que digan, aquí estoy, ¿no? Y ya. ¿Sí? Sí, bueno, en mi caso, yo sí escucho la clase, pero hay veces que no lo voy a poder contestar, o sea, si me pregunta de una Bueno, participación, algo así. bueno, si es en este caso, como te digo, no puedes contestar, pero que contestes, mandes un mensaje después. Ah, sí estuve en clase, pero no pude contestar. ¿Sí? Ok. Sí, está bien, profe. Y ya con eso, pues sabré que sí están. Ok. ¿Sí?
Gracias, profesor. Ya si de plano nunca se reporta ni nada, pues quiere decir que sí no estaba, ¿no? Ok. Sí. Gracias, profe. Ok, sí, de nada. Entonces, aunque no contesten, porque a lo mejor no pueden, pero sí después que manden un mensajito ahí, sí estuve en clase, ¿no? Que supen que sí les estuve preguntando. Ujú. Sí, ¿de acuerdo? Está bien, profe. Bueno, ok, bueno, entonces, pues nada más, pues, lo que voy es dando clase, lo que se va a preguntar, ¿sí? Más cumplir con el requisito. Bueno, pues entonces está lineamientos, ¿sí? Muy bien, pues vamos entonces a ver el contenido. El contenido, pues entonces la materia es función ministerial, que propiamente son las funciones que realiza el Ministerio Público. Vamos a ver su actividad, su fundamento legal, su fundamento constitucional. Y pues de esto, pues fui 15 años Ministerio Público Federal, pues ya conozco el tema, ¿no? Todo lo que hacía en las actividades del Ministerio Público. Bueno, entonces aquí comienzo con esta frase de Mauricio Duche, que es un autor que escribió de los primeros libros del sistema penal acusatorio. Uno de los primeros era este, de mi autor, y fue el libro cabecera para aprender el sistema penal acusatorio. Fue el libro que se utilizaba, ¿no? Hasta antes, aún incluso antes de que se publicara el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, todavía no teníamos, pero bueno. ¿Quién hace favor de leerla? A ver, Luis Arturo. Sí, profe, bueno, es que está muy chiquita la letra y no alcanzo, pero dice las reformas que se han, las reformas que ha sufrido el Ministerio Público en la región obedecen a la necesidad de educar dicha institución a los requerimientos de un modelo procesal que cambia de manera radical la función que los fiscales cumplían en el proceso inquisitivo, vigente en América Latina con anterioridad a la reforma. Mauricio, Ajá. algo así. Sí, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, muy bien, gracias. Entonces, como vemos, las reformas, ¿a cuáles reformas se refiere? ¿A qué reformas se refiere esto? ¿A qué reformas creen que se refiere este autor? ¿A qué reformas estaremos refiriéndonos? ¿Nadie? ¿No es a lo que veíamos en la otra clase de los juicios? Ajá, exacto. Bien, ¿y cuándo son esas reformas en la Constitución? ¿De qué año? Bueno, esta reforma se refiere a que el sistema penal acusatorio no solamente se aplicó en México, sino antes de nuestro país, otros países también en esa misma década también cambiaron su sistema. Por ejemplo, Colombia, Chile, varios países de América Latina reformaron el sistema procesal penal de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Uh-huh. Y en México, pues propiamente las reformas fueron del 2008. Uh-huh. En el 2008 cambia el paradigma. Uh-huh. Cambia el paradigma del sistema penal, de un modelo procesal penal de corte acusatorio
a un sistema, perdón, de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Entonces, aquí tenemos, antes de esas reformas que estoy mencionándome, en el 2008, hay una diversidad de reformas que cambian la función ministerial. Entonces, el Ministerio Público aquí antes tenía una forma de administrar y procurar justicia. Y después de las reformas del 2008, entonces aquí le vamos a poner, estas reformas son del 2008, ¿no? Aquí están estas. En el 2008 es cuando bueno, en el 2008 se cambia la constitución de un sistema procesal que venía desde los años 30. Ajá. Desde los años 30 venían estas reformas. Entonces, pues ya estaba digamos, un poco en desuso, pues ya era un sistema un tanto obsoleto, violatorio de derechos humanos, como lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Por ejemplo, antes había una fe ministerial. En la parte probatoria, era esa fe ministerial implicaba que todo era prueba. Con la fe ministerial fue muy importante esto, porque el Ministerio Público lo que tenía y lo que apreciaba por los sentidos ya era fe, era prueba. Si él a través de su función ministerial señalaba que tenía a la vista narcótico, ya era prueba. Entonces la fe ministerial impactaba a la prueba, al sistema probatorio. ¿Qué pasa con después? El después, es decir, en el sistema penal acusatorio, esa fe ministerial deja de existir. Ya no tiene fe ministerial y ahora él incluso no hace inspecciones de los indicios. Esta prueba cambia a dato de prueba. Dato de prueba quiere decir que apenas es un antecedente de la investigación que no alcanza el nivel de prueba, como antes, ¿verdad? Como en la fe ministerial. Ahora, después del 2008, en la parte procesal, en la parte de la función ministerial, pues ya no existe la fe ministerial. Antes, como tenía prueba, él podía certificar documentos. Y ahora... Era como cuando chocabas. ¿Cómo? Cuando chocabas para mostrar los daños de los vehículos, para poderlos cobrar ya en la querella, tenías que hacer la fe ministerial. Si no lo hacías, no podías cobrar nunca. Exacto, porque lo que veía y lo que asentaba en esa fe ministerial, pues era una prueba. Y
Y esa fe ministerial, pues ya la llevabas a todos lados, ¿no? Y era una prueba. Ya podías llevarla, como dices, de que surtiera todos sus efectos, porque era Sí, una es prueba. como las compañías de seguro. A veces te peleas con ellos, ellos mandaban a arreglar el carro sin fe ministerial y te metían la factura. No, pues yo gasté tanto. Sí, pero no había una fe ministerial que hiciera lo contrario, que sí tomó fotos y esto y lo otro. Que Entonces, avalara, sí, no valía. Una que vez nos avalara peleamos ese con unos cuates así de un Corvette del año, y nomás porque no dio fe ministerial, le Ajá. ganamos el asunto. Nosotros Y le pagamos 5,000 pesos y el carro valía como 200 y era sí, pérdida total. Pero sí, le presentamos una orden de reparación por 5,000 pesos. Eso es lo que me cuesta a mí. No, que yo la arreglé en la agencia. No, pues es tu bronca. No hubo fe ministerial que diga lo contrario. pues sí, porque ya la fe era una prueba. Sí, así es. Ajá. Para ellos, comprobar Sí. que los daños fueron considerables y que no se reparaba fácil. Sí. Bueno, ahora sí que ahí está la prueba, ¿no? de la fe ministerial del Ministerio Público. Entonces, como ya había fe ministerial, pues los indicios ya se podían destruir, porque el Ministerio Público ya los había visto, ya los había tenido a la vista. Ahora no. Ahora todos los indicios se tienen que preservar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se tendrá que preservar? O sea, mantener esos indicios. Ahora se tienen que preservar, o sea, cuidar hasta que la sentencia causa estado. Entonces, antes se podían destruir, bastaba con que el Ministerio Público los hubiera visto, hiciera una fe ministerial. Ajá. Ahora no se pueden destruir porque el Ministerio Público con que diga que hay un indicio solamente es un dato de prueba. Ahora se tienen que resguardar hasta que la sentencia cause estado. ¿Qué significa que la sentencia cause estado? ¿Alguien sabrá, tendrá idea que la sentencia causa estado? ¿Alguien sabrá qué significa que la sentencia causa estado? Cuando causa Que ejecutoria. cuando ya se dijo la sentencia, que ya nadie se la puede quitar. Presenten las pruebas que presenten, ¿no? Ok, Luis, ¿alguien más iba a hablar? Y cuando causa ejecutoria, ya no hay nada que pueda rebatir la sentencia. Y sí, está bien, pero ¿cuándo causa ejecutoria la sentencia? Tiene sus días. Si no interpones algún recurso en su tiempo, solicitas que se dicte que cause ejecutoria y ya posteriormente el juez determina que por el tiempo transcurrido y esto y lo otro, causa ejecutoria la sentencia. Exacto, pero falta otra circunstancia. La sentencia causa ejecutoria por dos razones. Una es lo que mencionaste ahorita, que las partes no presentan ningún medio de impugnación, o sea, ni apelación, ni amparo, nada.
Entonces, causa ejecutoria porque después de la sentencia se tienen días para interponer algún medio de impugnación porque no se está conforme. Entonces, si pasan esos días y no presenta ninguna impugnación, ya causa ejecutoria, efectivamente, como mencionas. La otra es que sí presentaron un medio de impugnación, por ejemplo, se inconformaron y presentaron apelación y después pueden irse a amparo. Y una vez que se interpone esos medios de impugnación y causa sentencia, ahora regresa esa sentencia al juzgado que emitió esa sentencia y ahora sí causa ejecutoria, ¿verdad? Entonces son dos formas de que causa ejecutoria, porque nadie interpone ningún medio de impugnación, o la otra opción es que interpusieron y ya agotaron esos medios de impugnación y ahora sí causa ejecutoria, ¿verdad? Entonces son las dos vías. Ahora sí, como causa ejecutoria, o sea que ahora sí se cumple la sentencia, se aplica o se ejecuta la sentencia, ahora sí los indicios hasta entonces se pueden destruir. Antes no. Pero vean qué diferencia con el sistema tradicional, es decir, el sistema anterior, que los indicios no se podían destruir, perdón, ya se podían destruir desde el inicio. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público ya los había observado, ya había hecho su fe ministerial. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Se quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, eso es en cuanto a la fe. Y tiene que ver con el derecho probatorio, ¿verdad? Ahora, en relación con esa fe ministerial, el Ministerio Público podía certificar documentos. Porque él decía, tengo aquí a la vista la carpeta de investigación o tengo este documento y lo puedo certificar. Ajá. Porque tenía fe ministerial, ¿verdad? Entonces, si ustedes querían una copia de la carpeta de la averiguación previa, pues decían quiero copias y la certificaban y eso ya era una prueba. Ahora no, como no hay fe ministerial, pues el Ministerio Público ya no puede certificar. Lo que puede sí hacer es algo parecido que se llama autentificar. Por ejemplo, que pidan copias para un trámite, lo correcto es quiero copias auténticas. Viene siendo un poco parecido, ¿verdad? Pero no alcanza el nivel de prueba, porque son solamente copias auténticas. Entonces, ahora las partes pueden pedir al Ministerio Público copias auténticas en este sistema. En el sistema tradicional anterior eran copias certificadas. Ahora son copias auténticas. ¿Sí? Bueno, en el sistema anterior, como mencionaba, eran pruebas. Todo lo que el Ministerio Público integraba a la averiguación previa era prueba. Todo. Los dictámenes eran pruebas, las fes ministeriales eran pruebas, los documentos eran pruebas. Ahora, en este sistema acusatorio tenemos un estándar probatorio distinto. Se llaman datos de prueba, medios de prueba y prueba. En la etapa inicial se llaman datos de prueba. En la etapa intermedia
se llaman medios de prueba y en la etapa de juicio son pruebas. En la etapa de juicio son pruebas siempre y cuando se hayan ¿qué? Desahogado. Esos medios de prueba, ¿qué significa que se hayan desahogado? Desahogarse un medio de prueba ahora en la etapa de juicio quiere decir que hay que someterlo al interrogatorio, ¿no? Y al contradictorio. ¿Qué significa esto? Que en la etapa de juicio, por ejemplo, un pericial, venía el perito y tiene que hablarnos de su dictamen, explicarnos en qué consiste, su dictamen. Lo tiene que explicar su dictamen y después someterlo al interrogatorio. Uh-huh. Y una vez que es sometido al interrogatorio, ahora sí será prueba. Uh-huh. Hasta entonces va a ser prueba. Como ven la diferencia, ¿no? Antes, desde el inicio, ya era prueba y ahora no. Ahora tiene que ser hasta la etapa de juicio. Uh-huh. Entonces, ahora es dato de prueba, medio de prueba y prueba. Pero el requisito, ¿no?, que les acabo de mencionar, el requisito para que sea prueba es que tiene que someterse al interrogatorio y al contradictorio. ¿Qué significa someterse al interrogatorio y al contradictorio? Que las partes tienen que interrogar al perito, al órgano de prueba, y además que sean refutadas los interrogatorios, tanto del fiscal como del defensor. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí hay preguntas, ¿no? Bueno, entonces, en el sistema anterior eran pruebas tasadas y ahora se refiere a que hay una libre valoración de esas pruebas. Bueno, esas son, ahora,
Otra diferencia. En el sistema tradicional, todo tenía que irse a juicio. Todo lo que iniciaba tenía que llegar a juicio. Ujú. Ahora, el Ministerio Público tiene facultades de terminar antes el proceso. Ujú. Por ejemplo, lo que dice ahí, otorgar criterios de oportunidad. Otorgar criterios de oportunidad. Es decir, no llegar a recorrer todo el proceso, sino dar oportunidad de que las partes lleguen a acuerdos y dar por terminado el proceso. Cosa que antes no tenía esas facultades el Ministerio Público de terminar el proceso. Ahora lo puede terminar antes. Y él a autorizar criterios de oportunidad. Ujú. También autorizar acuerdos probatorios, mediación, conciliación, la Junta Restaurativa y, y solicitar, autorizar la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Ujú. Entonces, en esa parte es muy importante, en esto es muy importante la función ministerial porque autoriza las terminaciones anticipadas. Ujú. Y ahora se autoriza, puede autorizar estas que termina antes del proceso, cosa que antes no. Todo era proceso, todo era llegar hasta la etapa de juicio. Ujú. Y ahora no. Ahora hay muchas salidas alternas. Ujú. Entonces, como ven, la función ministerial antes y después de la reforma, pues cambia mucho, ¿verdad? Por lo que empezamos a ver, cambia mucho. Hasta aquí, preguntas. ¿Nada? Bueno, tenemos dos fundamentos constitucionales, porque tenemos dos funciones ministeriales. Su naturaleza es distinta en esas dos atribuciones que tiene. ¿Mm? Hay dos atribuciones del Ministerio Público, que ahora pues se le llama fiscal, ¿verdad? Por un lado está el Ministerio Público del Fuero Común
o el fiscal del fuero común. Y por otro lado, el fiscal federal, cuyas facultades son distintas. ¿Cuáles son estas distintas? Ah, que el fiscal de los estados va a tener por función la investigación de los delitos del fuero común. Ajá. Es decir, va a velar por los intereses, como antes hablaba, de la sociedad, de los ciudadanos. Ujú. Y el Ministerio Público Federal va a tener otras atribuciones. ¿Cuáles son las del Ministerio Público Federal? Es preservar los intereses de la federación. Es decir, va a tener una naturaleza distinta. Mientras el Ministerio Público del Fuero Común es lo que se conocía desde antes, es preservar los intereses de la población, de los ciudadanos. Y el Ministerio Público Federal busca la protección de la federación, los intereses de la federación. Busca los intereses, proteger los intereses de la federación. Entonces tenemos dos artículos, el 21 y el 102. El 21 que señala, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Señala, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público y la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Y aquí tenemos sus facultades, lo que les platicaba hace rato. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley. Dice, podrá considerar criterios de oportunidad. ¿Qué serán criterios de oportunidad? ¿Qué será un criterio de oportunidad? ¿Mm? ¿Qué entienden por un criterio de oportunidad? ¿A qué se refiere? ¿Qué será criterio de oportunidad?
¿Es una facultad del Ministerio Público para no ejercer acción penal Exacto, en delitos menores o patrimoniales? exactamente. Sí, tiene que ser delitos, se les llama delitos de bagatela. Ujú. Y entonces, ese criterio de oportunidad quiere decir otorgar un beneficio que sería no ejercer acción penal. Por eso es criterio de oportunidad, esa oportunidad. ¿Ah? Y es lo que está aquí el fundamento. Ujú. Siempre y cuando, como dice su compañera, dar oportunidad a las partes de la reparación, siempre y cuando haya que una reparación del daño. Por ejemplo, a lo mejor un delito de, ay, ¿cómo se llaman estos? De, por ejemplo, los farderos. Ujú. Entonces, aquí reparan el daño y bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? No se consignan, no se ejerce acción penal. Y aquí tenemos el fundamento constitucional. ¿Qué más señala este artículo? El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública que estará sujeto a las siguientes bases mínimas. Entonces, a brincarnos. Ahora tenemos, bueno, yo creo que lo quito, se ve muy chiquita. El fundamento del Ministerio Público Federal. El 21 es del Ministerio Público de Fuero Común. Y aquí tenemos el fundamento del Ministerio Público Federal. Y en el 102, apartado A, señala: el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo. Esta autonomía significa que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, ejercer sus derechos
tener cuando menos 35 años cumplidos el día de su designación, contar con una antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en Derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso. El fiscal general durará en su cargo 9 años y será designado y removido conforme a lo siguiente. Versión primera. Bueno, aquí son más del fiscal general. En 102, pues se refiere más al fiscal general. Lo que sí nos interesa es este apartado. Esto, ¿no? Dice que está en negritas. ¿Se lo alcanzan a ver? A ver, Asdrúbal, ¿puedes leer? ¿Se alcanza a leer lo que está en negritas? Sí, Lick. A ver, porfa. Junto al Ministerio Público de la Federación, la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y por lo mismo solicitará las medidas cautelares contra los imputados. Buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito. Procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda la regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley permite. Ok. Gracias. Entonces, este es el fundamento de la actuación de la naturaleza jurídica del Ministerio Público Federal. Ajá. Y ahorita vamos a ver cuáles serán delitos federales. ¿Cuándo serán delitos federales? Ajá. Dice ahí, de todos los delitos del orden federal. Entonces vamos a ver cuáles son esos delitos del orden federal. Que está en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver cuándo serán delitos federales. Además, señala este mismo artículo 102, debe de presentar pruebas y además que los juicios federales se rijan con toda regularidad para una impartición de justicia pronta y expedita. Impartición, acuérdense que hay impartición y procuración de justicia. Aquí está diciendo que va a ser una impartición. Pediré la aplicación de las penas. Intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. Ahorita vamos a ver un poquito de este video. Aquí están los delitos federales. Entonces, aquí los jueces de distrito tendrán otras atribuciones, entre otras, ¿verdad? Los jueces, esta está en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Déjenme traérselas. No sé si esté aquí en la presentación.
a buscarla. Ah, aquí tenemos el artículo 48. Tenemos la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y en el artículo 48 nos dice que las y los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal. ¿Y cuáles son los delitos del orden federal? Son delitos del orden federal los siguientes. Entonces, lo primero es los previstos en leyes federales y en los tratados internacionales. Ahora, les pregunto, dice aquí, los previstos en leyes federales. ¿Cuáles son las leyes federales? Entonces vamos a ver leyes penales federales y leyes administrativas. ¿Cuáles son las leyes penales federales? Creo que lo hemos comentado en algunos temas. Pongan mucha atención. Las leyes penales federales son la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, el Código Penal Federal, la Ley Antisecuestro, la Ley Antilavado y, no se les dije, la Ley Federal contra Delincuencia Organizada. Así fue la primera, ¿verdad? Entonces, las leyes penales federales son estas. Me parece que igual hay una de hidrocarburos, ¿no? ¿O me equivoco? La ley del hidrocarburo, la ley Huachicol, ajá, que se conoce como ley Huachicol. Ándale, esa madre. Exacto. Y también Entonces, la trata de personas. ley para, sí, creo que se llama Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de trata de personas. Sí, creo que esa también. Y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos también entra, ¿no? No, esa no entra. Esa entra, como otras que vamos a mencionar ahorita, entran en leyes administrativas. Ajá. ¿Cuáles? ¿Por qué leyes administrativas? Porque, les pregunto, ¿quién aplica la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos? La defensa. Exactamente. La Secretaría de la Defensa Nacional. ¿La Secretaría de la Defensa Nacional es una autoridad penal o administrativa? Es administrativa. Exactamente. Así es. Sin embargo, ahí hay delitos también.
¿Como cuáles? De la aportación de arma, de uso Exacto. exclusivo del ejército. Exactamente. Así es. Otra ley administrativa. La Ley Federal de Propiedad Industrial. ¿Es una ley penal o administrativa? No, eso es penal, ¿no, profe? No, también es una ley administrativa. No entra entre la ley de derechos intelectuales. Sí, pero no es es una ley administrativa. ¿Quién aplica la ley federal? Porque lo manejamos en piratería. Por eso, a Lo eso que es voy. piratería. A eso voy. ¿Quién aplica la ley federal de propiedad industrial? Ahorita la FGR, No. No, la fiscalía, no, contra nosotros lo no, miramos, no. La o aplica, nosotros la ejecutamos. la aplica el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es una autoridad administrativa. ¿Qué hace la Ley Federal de Propiedad Industrial? ¿Qué regula? El registro de marcas, patentes, nombres comerciales, avisos comerciales. Esa es la finalidad de esta ley. Regular el registro de marcas, patentes, nombres comerciales, avisos comerciales, diseños industriales. Eso es lo que hace, la finalidad. Pero dentro de esas actividades, ¿qué puede haber también? Delitos, como son la falsificación de marcas. Y ahí entra lo que mencionabas, ¿no, Gerardo? La falsificación de marcas. Pero en principio esta ley la aplica el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es una autoridad y una ley de carácter administrativo. ¿Sí? Por eso son leyes administrativas y por eso menciono ahí leyes penales federales, las que ya mencioné, y las leyes administrativas que también tienen delitos. Por eso dice al principio, los previstos, ¿cuáles son delitos del orden federal? Los previstos en leyes federales. ¿Cuáles son tanto leyes penales federales, que ya mencioné, como leyes administrativas, que también hay delitos ahí? ¿Sí? ¿Cuáles leyes administrativas? Las que estoy mencionando ahorita. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Ley Federal de Propiedad Industrial y otra ley que se llama Código Fiscal de la Federación. ¿Qué regula el Código Fiscal de la Federación? ¿Qué regula el Código Fiscal de la Federación? ¿Creen que regula el Código Fiscal de la Federación? Regula las contribuciones. Por ejemplo, los impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras. Y regula toda la teoría general tributaria. Pero dentro del pago de contribuciones, bueno, ¿quién aplica el Código Fiscal de la Federación? ¿Quién lo aplica? ¿Quién creen que aplica el Código Fiscal de la Federación? ¿No es el SAT? Exactamente.
el servicio de administración tributaria. Y derivado del pago de contribuciones, también se ocasionan delitos. ¿Cómo qué delitos se llevan a cabo en el pago de contribuciones? ¿Qué delitos? Evasión de impuestos. Ajá. Evasión fiscal y equiparables, y el delito de contrabando y sus equiparables. Y entonces ahora sí interviene el Ministerio Público Federal, porque estamos hablando de delitos del orden ¿qué? ¿De qué delitos estamos viendo? ¿Delitos del orden qué? Federales. Exactamente. Entonces, ¿quién conoce de estos delitos? El Ministerio Público Federal. Ajá. Entonces, en el pago de estas contribuciones se ocasionan también delitos. Y entonces está en una ley de carácter ¿qué? Administrativa. ¿Sí? Entonces, por eso les pregunto, vemos aquí, ¿cuáles son delitos del orden federal? Los previstos en leyes federales. ¿Cuáles son estas leyes federales? Leyes penales federales y leyes administrativas. Pero también tratados internacionales. Es decir, que hay tratados internacionales en los que también nos está diciendo que hay delitos. Ahora, también nos dice aquí los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal Federal. Y aquí vamos a ver que el Código Penal Federal nos dice que son delitos federales, depende dónde se hayan cometido estos delitos. ¿Dónde, por ejemplo, vamos a ver? Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos entonces empezar a ver aquí lo que dice la ley orgánica. Dice, este código se aplicará en toda la República por los delitos del orden federal. Y se aplicará asimismo la fracción primera que dice, se aplicará asimismo por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en toda la República, en el territorio de la República, o bien por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que tenga un tratado vinculativo para México, prevé la obligación de extraditar o juzgar. Se actualizan los requisitos previstos en el artículo 4 de este código y no se extradita por el responsable del Estado que lo haya requerido. Y por los delitos cometidos en los consulados mexicanos en contra de su personal cuando no hubieran sido juzgados en el país que se cometieron. Entonces, son delitos del orden federal, diremos rápido, que se inicien, preparen o cometan en el extranjero cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de la República. Esto creo que no es tan complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se inició, ¿dónde se preparó? ¿Dónde se organizó? En el extranjero para tener efectos en territorio mexicano
por ese hecho son delitos ¿qué? Federales, ¿verdad? Entonces, haberes supuestos, ¿no? Y bueno, ahorita vemos esto para ver lo que dice en la ley orgánica. Esto, ya vemos. Estos que dice los cometidos en el extranjero por las y los o los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos. Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras y aquellos en que la federación sea sujeto pasivo. ¿A qué se refiere aquellos en que la federación sea sujeto pasivo? ¿Cómo será un delito que entren estos? Aquellos en que la federación sea sujeto pasivo. ¿Quién puede dar un ejemplo de aquel delito que será federal cuando la federación sea sujeto pasivo? ¿En qué casos la federación podrá ser sujeto pasivo? ¿No es cuando el delito afecta directamente al gobierno? Ajá, pero ¿cómo? Será un ejemplo. El huachicol. Ujú, exacto. Así es. Está afectando a la federación. Ujú. Así es el huachicol. ¿Qué otro más? El que mencionábamos ese rato, ¿no? Del SAT, la evasión de impuestos, porque pues al final de cuentas esas llegan al gobierno, ¿no? Si uno no los paga, pues igual está afectando, ¿no? Bueno, exacto. ¿Qué se afectará cuando una persona evade contribuciones? ¿Qué se estará afectando? Por las arcas federales, lo que es de Hacienda, los dineros del pueblo, prácticamente. Exactamente. Y la El bien introducción de jurídico armas y municiones y todo eso también afecta en el país. se También puede ser afecta, un delito. ajá, se afecta a la seguridad pública. Ujú. Y en el delito de evasión fiscal, lo que se afecta es el gasto público. Ujú. El gasto público, ¿por qué no se va a cumplir correctamente? Bueno, ahorita que tanto no han hecho daño al gasto público, ¿verdad? Con el huachicol fiscal, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? Otro ejemplo donde la federación sea sujeto pasivo, que le roben una computadora a un trabajador del SAT. ¿Entra aquí también o no? Ese no, ese sería un robo, Exacto. dependiendo con violencia o sin violencia. Bueno, exacto, ya Ese será, no entra. exacto. Pero esa computadora es de la federación, ¿no? Por eso al inicio les decía que
la naturaleza del Ministerio Público Federal es distinta al Ministerio Público de Fuero Común. Aquí el Ministerio Público Federal nos ve por esos intereses de la federación, donde la federación es el sujeto pasivo. Ujú. Ajá. Bueno, entonces, ya vimos el Código Penal Federal. ¿Cuándo son delitos federales? En relación con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué nos dice? Hay concordancia, ¿verdad? Entre la ley orgánica, que nos dice cuáles serán delitos federales, y aquí el Código Penal Federal también, ¿no? Ya vimos acá el Código Penal Federal. Ahora, dentro de estas atribuciones, pasamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ir comentando estas fracciones. Déjame ver si vamos Yo creo que vamos a ver una parte de Vemos una parte y ahorita les pregunto. Con atención. Que también es, bueno, hola, bienvenidos a este nuevo programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy conocido, muy interesante para todo el auditorio, que es el Ministerio Público. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Luis de la Barrera Solórzano, quien es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y que también es, bueno, fundador del mismo y que también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Al contrario, muchas gracias, es un gusto. Doctor, el Ministerio Público es una figura muy conocida por todo el mundo, si no es porque ha tenido que tener algún tipo de contacto con él, o como los académicos que ya saben qué es, ¿no? Pero me gustaría que para el auditorio que no tiene muy claro qué es, o para los que no saben qué es, nos pudiera contar qué es el Ministerio Público y qué es lo que hace un Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución que cumple funciones muy importantes en diferentes áreas del derecho, pero su función más importante y por la que es más conocido es porque es la institución que se encarga de perseguir los delitos. Perseguir los delitos es una función de la mayor importancia, porque por una parte, si el Ministerio Público logra una actuación eficaz, los delitos o un buen porcentaje de los delitos no quedarán impunes, y esto es muy importante para la convivencia civilizada, que los delitos sean castigados debidamente, pero por otra parte es muy importante también que esta función se realice
con toda objetividad, con toda buena fe, porque si no se cae en una de las peores cosas que puede haber en la Procuración de Justicia, que es la fabricación de culpables o las acusaciones sin fundamento contra gente inocente. El Ministerio Público entonces es el órgano de la acusación penal, y creo que la acusación penal, la persecución de los delitos, lo que se llama el ius puniendi, es la atribución del Estado más, donde más se nota su poder, porque no hay nada que se compare a una facultad que puede derivar en que una persona pierda la libertad y pierda también el buen nombre, pierda el trabajo, pierda la pareja, pierda la relación familiar. Entonces el Ministerio Público es el órgano acusador. El Ministerio Público es el órgano acusador. En un sistema de justicia hay un órgano de la acusación, el Ministerio Público en México, que es el que recaba las pruebas, debe probar que hubo un delito y debe probar quién lo cometió. Debe probar quiénes son los presuntos responsables, los responsables del delito. Hay un defensor que va a defender los intereses de los acusados, y hay un juez que es ante quien se va a llevar el proceso y es quien va a tomar la determinación de si el acusado es culpable o inocente. Viendo que como que el Ministerio Público se equipara con el abogado defensor, entonces el Ministerio Público debe de ser un abogado. El Ministerio Público necesariamente debe ser un abogado, aunque debe estar auxiliado por peritos en todas las materias, peritos en caligrafía, en criminalística, en balística, en medicina forense, en todas las materias que tienen que ver con la investigación del delito, y debe estar auxiliado por la policía de investigación, que antiguamente se llamó policía judicial, que es un nombre que no correspondía exactamente a las funciones de la policía, porque es una policía que actúa bajo las instrucciones y bajo el mando del Ministerio Público. ¿Y el Ministerio Público de quién depende? El Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Federal del Presidente de la República, y los ministerios públicos locales de los gobernadores de los estados o del jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Sería, de las procuradurías o directamente de los ejecutivos? El Procurador General de Justicia es el jefe del Ministerio Público. El Ministerio Público cuenta con una serie de agentes, unos agentes a cargo de integrar la averiguación previa, otros a cargo de hacer la consignación, otros adscritos a los juzgados para presentar las pruebas ante el juez en un proceso, otros adscritos a las salas penales, es decir, a los tribunales de segunda instancia, y el jefe de todos los ministerios públicos, de todos los peritos adscritos a la Procuraduría y de la Policía de Investigación es el Procurador General de Justicia. Ok, entonces los tribunales que estaba mencionando, ahí es donde podemos encontrar a los ministerios públicos, o sea, los ministerios públicos están en estos lugares. Los ministerios públicos están en las agencias del Ministerio Público, ante ellos es ante quienes se presenta la denuncia por un delito. Ellos integran la averiguación previa, es decir, todo el expediente en el que constan las pruebas para ejercer la acción penal. Van a estar también en las oficinas de las fiscalías revisando el expediente para ver si procede el ejercicio de la acción penal. Van a estar también adscritos a los juzgados y adscritos a las salas penales. ¿El Ministerio Público es entonces el que arma el expediente de investigación? El Ministerio Público arma el expediente de investigación y busca las pruebas para probar que hubo un delito y demostrar en un primer momento la presunta responsabilidad de un indiciado, presunta responsabilidad que le va a permitir solicitar la orden de aprehensión al juez, y posteriormente, ya durante el proceso, tendrá que probar la plena responsabilidad del inculpado, con base en la cual el juez podrá dictar una sentencia condenatoria.
Bueno, ya nos platicaba hace un momento que existen pues ministerios públicos locales y ministerios públicos federales. ¿Podría explicarnos un poquito cuál es la diferencia entre unos y otros? Hay un Ministerio Público Federal que se encarga de perseguir los delitos federales, como los delitos relacionados con el narcotráfico, la aportación de armas de uso exclusivo del ejército, los delitos de delincuencia organizada, y hay en cada entidad de la República los ministerios públicos locales que se encargan de perseguir los delitos del fuero común, que son los delitos que se cometen en un 95%, homicidio, violación, fraude, robo, etcétera. Pero cuando estos delitos, que en principio son del fuero común, se cometen dentro del contexto de delincuencia organizada, entonces pasan a ser de competencia del Ministerio Público Federal. Hay, para recapitular, hay un Ministerio Público del Fuero Federal, encabezado por el Procurador General de la República, y hay 32 ministerios públicos del fuero común, encabezados por los procuradores de justicia de cada una de las entidades del país. Entonces quiere decir que los ministerios públicos locales pues están al pendiente de los delitos o de las acusaciones de su territorio. Que ocurren en su entidad y que el código, que la legislación penal señala como delitos del fuero común. Un delito federal puede ocurrir en cualquier parte de la República. Ajá. Y ocurra donde ocurra, lo va a perseguir el Ministerio Público Federal. Pero si el delito es del fuero común, lo va a perseguir el Ministerio Público de la entidad donde se haya cometido. Mi pregunta es, o sea, bueno, ahorita pregunto porque pues me parece que sería muy fácil que el delincuente pudiera pasar de una entidad a otra y entonces no se sabría quién es el Ministerio Público responsable de... El Ministerio Público responsable es aquel Ministerio Público de la entidad donde se cometió el delito. Si es muy sencillo que un delincuente o un presunto delincuente pase de una entidad a otra, pero sigue siendo competente el Ministerio Público de la entidad donde se ha cometido el delito. O sea, ¿y el Ministerio Público de la entidad donde se cometió el delito puede investigar en otras entidades? Puede investigar en todas las entidades, hay convenios entre las procuradurías para que las demás procuradurías auxilien en la investigación, para que incluso puedan estas otras procuradurías realizar la detención contra un presunto delincuente contra quien existe orden de aprehensión. Entonces sí existe coordinación entre las autoridades estatales sobre los delitos locales. Por lo menos en este aspecto, sí. Cualquier procuraduría colabora con con la procuraduría que le está solicitando auxilio. ¿Y en los delitos federales también existe coordinación con otros países? En los delitos federales hay convenios para que también se puedan en otro país realizar diligencias para que el presunto delincuente pueda ser extraditado. En fin, hay una cooperación que se da con base en tratados internacionales. Doctor, ya está muy platicado durante estos años que han pasado la reforma penal, ¿no? Del 2008, la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, y quisiera saber cómo ha cambiado la figura del Ministerio Público de antes, que teníamos el sistema inquisitivo mixto, ahora el sistema acusatorio. Bueno, hay una cosa que no ha cambiado, que es la facultad del Ministerio Público de perseguir los delitos, de recabar las pruebas que prueben el delito y recabar las pruebas que demuestren la responsabilidad de los inculpados. Esto no ha cambiado en lo más mínimo, tampoco ha cambiado la estructura del Ministerio Público en cuanto a que va a seguir contando con una policía de investigación y con un cuerpo de peritos en las diferentes materias que tienen que ver con esta investigación criminalística. Sin embargo, ahora va a haber antes de que el expediente llegue ante el juez que va a tomar la determinación final, va a haber una etapa intermedia donde las actuaciones del Ministerio Público van a estar sometidas a un juez de control, que por eso se llama así, juez de control, porque va a controlar
la actividad del Ministerio Público y va a tomar decisiones que antes tomaba el Ministerio Público. ¿Usted cuál consideraría que debería de ser el perfil correcto de un Ministerio Público? Esa es una pregunta muy importante. El agente del Ministerio Público, ya dijimos, tiene que ser un abogado, eso está en la ley, pero no basta con ser abogado, igual que no basta ser médico para ser cardiólogo, o que no basta ser médico para ser pediatra. Para ser cardiólogo, ya que se es médico, hay que estudiar varios años más. Entonces, los agentes del Ministerio Público tendrían que, después de obtener el título de licenciados en Derecho, tendrían que tomar un curso de varios años en materia jurídica, pero también en materia criminalística, para que se hagan expertos en la persecución de los delitos, para formar verdaderos detectives. Deben ser también personas con un gran equilibrio emocional, porque lo que está en juego es muy importante. Por una parte, el legítimo interés de la víctima y el legítimo interés de toda la sociedad de que el delito se persiga con eficacia y con prontitud, pero por otra parte, el legítimo interés del imputado de que no se cometan abusos en su contra. Entonces debe ser una persona de una gran honestidad, de un gran equilibrio emocional y con un gran sentido, con una gran vocación de servicio. Llega ante el Ministerio Público una persona que ha sufrido un delito o el familiar de la víctima de un delito, y entonces esa persona lo menos que espera del Ministerio Público es un trato cálido, es un trato amable, es un trato respetuoso, y también espera que el Ministerio Público ponga todo el empeño, todo el interés en que esa averiguación previa que se va a iniciar con la denuncia se lleve a cabo con la mayor rapidez posible, sin sacrificar la profundidad de la investigación, sin sacrificar la correcta integración del expediente. Entonces un Ministerio Público debe ser una persona con todas estas características para que esté en posibilidades de cumplir bien su función. Doctor Luis de la Barrera, tenemos que hacer una pausa, pero continuamos con este tema tan interesante. Al auditorio, por favor no se despeguen, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en este su nuevo programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a que nos den sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del Ministerio Público con el doctor Luis de la Barrera Solórzano. Doctor, antes de irnos al corte, usted nos estaba hablando de cuál debería ser el perfil ideal de un agente del Ministerio Público. Ahora yo quisiera preguntarle a usted cuál es su percepción de cuál es la realidad, qué está pasando ahora en México, cómo funciona hoy el Ministerio Público. Lamentablemente la realidad está muy lejos del ideal que describí hace un momento. En los primeros siglos del cristianismo surgió una secta, la de los gnósticos, que decía que el mundo no había sido creado por Dios, sino por un demiurgo, un demonio malvado que entonces había creado el mundo mal. Y decían ellos, este fue el mensaje que trajo a la tierra Cristo. Yo cuando veo cómo funciona el Ministerio Público pienso que fue creado por un demiurgo para que funcionara mal. Es una institución que no actúa con la eficacia que sería deseable. Para comprender esto, vamos a compararnos con otros países. Vamos a compararnos con un país de Europa, España, y vamos a compararnos con un país de Asia, Japón. En España y en Japón, de cada 10 homicidios dolosos, es decir, intencionales,
la policía pone a disposición del juez para el debido proceso a 9 presuntos responsables, 9 de cada 10 homicidios. En México, en cambio, en el promedio nacional, no estoy hablando solamente de una entidad, sino del promedio nacional, de cada 10 homicidios dolosos, el Ministerio Público logra poner a disposición del juez a 2 presuntos responsables. 80% de los homicidios, ya hablo del homicidio porque eso sin duda era el delito más grave, 80% de los homicidios quedan impunes. Los agentes del Ministerio Público, basta leer un escrito, por lo general no tienen la preparación adecuada para una función tan importante. Yo al leer un escrito, una página redactada por ellos, diría, este hombre o esta mujer no hubiera aprobado el curso de Derecho Penal conmigo porque ni siquiera se entiende lo que quiso decir, tienen incluso problemas muy serios de redacción, de ortografía. Cuando el denunciante llega a la agencia investigadora no encuentra un trato amable, a veces tiene que esperar 5 horas o más para ser atendido, y una vez que logra que por fin se le tome la declaración, se tiene que armar de la paciencia del santo Job para seguir el curso de su averiguación previa. Las averiguaciones previas tardan una eternidad en integrarse, tardan todo el paleolítico. Una averiguación previa que razonablemente podría integrarse en 100 días llega a tardar 5 años en integrarse, y generalmente se integran con un gran descuido. Entonces esto propicia impunidad. En los 8 años que yo tuve el privilegio de ser el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en los 8 años, la queja número 1, la queja más numerosa, era de denunciantes del delito por la mala integración de las averiguaciones previas o el tiempo excesivo en que tardaba el trámite. Y nosotros entonces hacíamos la investigación y en el 99% de los casos el denunciante tenía razón. La averiguación previa se estaba integrando muy mal. Entonces tenemos un Ministerio Público muy lamentable, y creo que el reto más importante del sistema de justicia penal mexicano es lograr un Ministerio Público altamente profesional, confiable, eficaz y que tenga una actuación ágil. Un problema muy serio con la institución es que los agentes del Ministerio Público no tienen una supervisión eficaz de sus superiores jerárquicos. Entonces un agente del Ministerio Público suele actuar con una gran discrecionalidad, y esto propicia una actuación negligente y muchas veces corrupción. En la Comisión de Derechos Humanos del DF llegamos a conocer casos verdaderamente espeluznantes. Por ejemplo, el de un agente del Ministerio Público que le pedía dinero al denunciante para que la averiguación previa avanzara rápido, y le pedía dinero al indiciado para que la averiguación previa no avanzara. ¿Y usted consideraría que, bueno, primero le quiero preguntar, porque me mencionaba acerca de los supervisores, ¿quién tendría que supervisar al Ministerio Público? Lo tendría que supervisar el área de averiguaciones previas, los directores de averiguaciones previas. Bueno, de lo hasta aquí, ¿qué opinan? Creo que una parte de Estaba lo dando que los menciona, ejemplos que hay de... Desde Arturo, por favor. por ahí mencionaba una parte donde los ministerios públicos pedían dinero, ¿no?, para iniciar la investigación. Sí, Y me parece que igual ahorita recientemente salió un caso muy sonado en la Ciudad de México, donde una jovencita que fue a una entrevista de trabajo y la encontraron muerta, ¿no? Y la familia precisamente también denunciaba este caso, ¿no?, de que les habían pedido dinero para iniciar con la investigación. Sí, desgraciadamente sigue una mala práctica, ¿no?, de acelerar las investigaciones a cambio de impulsos procesales, ¿no?
Así es. Entonces, pues sigue siendo una mala práctica antigua y pues parece que es tan nueva, ¿no? Así es. Gerardo. Sí, iba a comentar algo similar. No, y sigue siendo, ahorita, a mí se me hace que está peor que antes. Está Ajá. peor, porque si no te pones de acuerdo con el Ministerio Público, te hacen la vida de cuadritos. Sí, sí, Y luego a veces se ponen de acuerdo con el juez y te ponen una friega entre los dos, aunque no tengan elementos suficientes. Con eso tienes para que te dejen detenido ahí hasta que demuestres lo contrario. Y está muy mal. Está muy mal sí, ahorita el sistema. exacto. Sí, Porque pues, antiguamente era que todos eran inocentes hasta que no se demostrara lo contrario. Y ahorita de entrada, pues eres culpable y tú tienes que demostrar que no eres culpable. Ya no hay la presunción de inocencia. Porque luego te ponen prisión preventiva por cualquier cosa. ok. Sí, pues todavía siguen esas prácticas, ¿no? Así es, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Vamos miércoles a la misma hora. Ok, profe, que descanse. Gracias, igualmente. Sale, profe. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, igual. Gracias, profe. Bye.